Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Lo primero, espero que todos ustedes, sus familias y sus equipos se encuentren bien en estos duros momentos. Y yo lo que los quiero invitar hoy día, más que a ver una presentación, es que hagamos en conjunto algo así como un viaje, ¿ah? Que vayamos recorriendo en tres bloques, uno primero de contexto, luego uno de una experiencia vivencial que da origen a Puente Social, y luego pasar a un tercer bloque que tiene que ver con el desafío y la oportunidad que tenemos en las organizaciones del mundo empresarial particularmente frente al nuevo contexto social que no es un contexto social que vaya a ser pasajero, sino que va a cambiar de manera profunda y radical no solo nuestra vida diaria, sino que también la manera en que las organizaciones hacemos lo que hacemos. Entonces yo los quiero invitar a esta trayectoria, a este viaje. Todas las preguntas son muy bienvenidas porque estamos co-construyendo algo que todavía no tenemos una receta, es algo complejo y vamos a necesitar de los aportes de todos ustedes para poder ir avanzando en esta nueva construcción para lo que llama estas charlas son los desafíos para una nueva sociedad. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es leer una definición. ¿Ah? ¿Qué es lo que es el desarrollo sostenible? Eh, y a qué lo diferencia del desarrollo sustentable. Y lo voy a leer, esto es una definición de las Naciones Unidas que dice: el desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. Y esto es tremendamente relevante, porque si nos íbamos al concepto previo desde el cual las organizaciones habíamos trabajado, que era el de sustentabilidad, que se preocupaba particularmente de la protección de este medio ambiente sano, hoy día el desarrollo sostenible incorpora estas otras variables, las económicas, las sociales, la de diversidad cultural, y por lo tanto complejiza el desafío, pero de alguna forma se hace cargo de la integralidad del mundo en que vivimos. Y este es el desafío al que estamos enfrentados las organizaciones en general, también está enfrentado el mundo político, todas las organizaciones están enfrentadas a este desafío de cómo hacer lo que hacemos en un marco de desarrollo sostenible. Y en términos de contexto, lo que quiero compartir en este viaje conjunto que estamos iniciando son 5 puntos que parecen centrales para poder entender qué es lo que viene a continuación. El primero, que lo estamos viviendo desde octubre del año pasado, es una crisis social en nuestro país que está en modo de pausa, una crisis sanitaria y una crisis económica, consecuencia de las dos crisis anteriores. Luego, que conversemos sobre lo que se llaman las tres grandes desconexiones que tienen que ver con las tres grandes crisis que estamos viviendo. Luego pasar a hacer un zoom in a lo que significa nuestra desconexión social y geográfica, que tiene consecuencias muy graves, no solo de los puntos de vista operacionales, sino que del dolor que causa en nuestra ciudadanía, en el 75% de la ciudadanía de nuestro país, para luego avanzar a la crisis transversal de confianza, que todas las organizaciones, hay muy pocas que estén con índices de confianza que vayan al alza, la mayoría están en índices de confianza que van sistemáticamente a la baja, y eso también es muy preocupante, y terminar el punto quinto de contexto con una conversación respecto a este desacople, como lo llamamos nosotros, entre la mirada macro y la mirada micro. En relación al primer punto de estas tres crisis que estamos viviendo, ya lo sabemos, lo hemos vivido y hemos sido parte del estallido social que en nuestro país irrumpió en octubre del año pasado, y hay una frase que representa lo que las mayorías de las élites, tanto políticas, intelectuales y empresariales, expresaron: no lo vimos venir. Y el no lo vimos venir tiene relación con lo que vamos a ir revisando más adelante, principalmente anclado en dos cuestiones: la desconexión y la mirada macro. Luego tenemos
la crisis sanitaria. Aquí hay una actualización al día de hoy para que nos muestra, lo sabemos, pero es bueno ver estas cifras porque dan cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo a nivel local, y lo sabemos que a nivel global también. Hoy día estamos con 7.4 millones de personas en cuarentena en el Gran Santiago, nuevos contagios con un número significativo de nuevos contagios, 2.659 nuevos contagios, casos totales, lamentables, pérdidas de vida, hospitalización diaria en las UCIs, tanto del mundo hospitalario del sector público como privado, con 642 personas diarias hospitalizándose a nivel de UCI y 629 pacientes con ventilación mecánica. Entonces estamos hablando de una crisis sanitaria que es de una profundidad y que tiene estresados a los sistemas de salud con una profundidad que nunca se había visto. Y eso también tiene consecuencias, que es la crisis económica, que esta crisis sanitaria ha gatillado a nivel local y también a nivel mundial. Y vamos a ver, aquí hay una proyección del Fondo Monetario Internacional que ya está proyectando una caída del PIB en nuestro país del 4.5%, y hoy día también salieron unos anuncios que ustedes ya habrán visto, que probablemente y lamentablemente esta proyección de caída puede aún acentuarse más. Por lo tanto, esto está en revisión. Esto es una cuestión muy dinámica y puede que esas cifras sean aún peores. ¿Y qué es lo que nos ocurre hoy día? ¿Ah? Y que lo estamos viviendo todos en todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Ah? Y yo voy a decir que nos ocurre algo duro, doloroso, complejo, pero al mismo tiempo esta pandemia nos ha revelado algo que vamos a llamar una fragilidad global compartida. ¿Y por qué creo que es interesante profundizar en esto, la fragilidad global compartida? ¿Ah? Creo que por primera vez a nivel global y ciertamente a nivel de nuestro país, hay algo que compartimos todos. Todos somos frágiles, todos estamos sufriendo vulnerabilidad, complejidad, y el estar bajo ese paraguas común de la fragilidad global compartida nos abre una oportunidad como humanidad, ¿no? Porque estamos compartiendo la misma complejidad, el mismo dolor, la misma incertidumbre, y por lo tanto ese espacio común de fragilidad nos permite reflexionar, como lo estamos haciendo en el día de hoy, para ver cómo vamos encontrando nuevas maneras de configurar nuestra vida diaria, también cómo vamos a configurar la vida de las organizaciones y cómo se va a configurar la vida de la política. La pandemia ciertamente viene a estresar todas las situaciones anteriores de crisis que ya estábamos viviendo desde el año pasado, y a nivel global hemos visto que las economías en cuestión de días entraron en recesiones económicas profundas, con una velocidad, profundidad y extensión como no habíamos visto nunca en nuestra historia reciente. Por lo tanto, esta conjunción de crisis social, sanitaria y económica se refuerzan, y han colocado de una manera, yo diría, categórica, radical, ineludible, en el centro de las conversaciones la demanda por dignidad de la vida humana, que es un llamado también central que nosotros detectamos en nuestro trabajo en Puente Social, que les voy a presentar a continuación. ¿Y cuál es una de las consecuencias más profundas, aparte de las consecuencias que estamos viviendo en el día a día a propósito de estas crisis? Es una cuestión fundamental. Todos los liderazgos están siendo puestos a prueba. Los liderazgos políticos ciertamente están tremendamente desafiados. También lo están la operación y la viabilidad de las empresas. También estamos desafiados nosotros en nuestra responsabilidad ciudadana. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos a ser agentes cooperadores para poder resolver el problema gigante que tenemos. Y la vida diaria, y ustedes que están en sus casas con niños, muchos de ustedes trabajando, muchas personas sin posibilidad de salir a trabajar, sin posibilidad de tener ingresos, hace que la vida diaria, tal como la conocíamos, también se pone a prueba. Por lo tanto, esta fragilidad común y esta conjunción de crisis, en particular la sanitaria y la económica, nos pone a todos a prueba.
¿Y cómo podríamos empezar a entender algo? ¿Por qué estamos en esto? ¿Ah? ¿Por qué de pronto, en tan corto tiempo, estamos enfrentados a tres grandes crisis de esta magnitud, de esta extensión y de esta profundidad? Hay un autor, Otto Scharmer, profesor del MIT, al cual sigo y les recomiendo leer sus reflexiones y su trabajo porque es muy interesante. Él hace tiempo viene entendiendo que las crisis tienen origen en las desconexiones. Y él hace una clasificación de tres grandes desconexiones. Primero, una gran desconexión de nosotros con la naturaleza, que ha tenido como consecuencia la crisis ecológica, y también tiene relación ciertamente con la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy. Una segunda que tiene que ver con una desconexión de nosotros con los otros, que tiene como consecuencia el estallido de crisis sociales, no solamente en nuestro país. Ustedes recordarán que de manera simultánea, el año pasado, mientras nosotros estábamos en nuestra propia crisis social en distintas partes del mundo, y también previamente habían habido brotes y estallidos de crisis sociales. Y en tercer lugar, una desconexión con nosotros mismos. Y esa desconexión tiene una consecuencia profunda, que es la crisis del sentido, la crisis del propósito. Cuestión que es central en la vida personal de cada uno de nosotros y en nuestra relación de nuestra vida personal y de nuestro propósito con el mundo exterior, y cuestión que es aún más central, y me imagino que hay muchos millennials ahora conectados, que para ustedes, los millennials, el sentido y el propósito es algo relevante, y define de manera vertebral sus iniciativas, tanto de empleo, emprendimiento, o de qué es lo que van a hacer o quieren hacer con sus vidas. El problema es que ninguna de estas desconexiones operan de manera aislada, sino que se relacionan y se nutren entre ellas, y por lo tanto vemos cómo la crisis social, sumada a la sanitaria y la económica, nos tiene en esta situación de complejidad, de incertidumbre y de muy poca posibilidad realmente de anticipar y de planificar qué podemos hacer. Tenemos muy pocos elementos y todos los paradigmas sobre los cuales actuábamos desaparecen y se transforman. Entonces nos vemos enfrentados a un mundo totalmente nuevo y no sabemos cómo hacer, porque las recetas que teníamos para el mundo anterior parecen totalmente insatisfactorias o se quedan cortas para la resolución de este nivel de complejidad. Y si vamos a hacer un zoom in, nos vamos en profundidad a esta desconexión de nosotros con los otros en nuestro país, tenemos algo que es muy triste, es muy preocupante y que tiene consecuencias que nosotros vivimos hace mucho tiempo, y en particular en ciudades como el Gran Santiago, en las grandes capitales. Yo mi vida de infancia y de adolescencia la pasé en un pueblito chico, en Molina, donde la vida comunitaria era muy cercana, todos nos conocíamos, habían intercambios permanentes y conversaciones. Pero cuando uno va a las grandes ciudades, que es la forma en que estamos estructurando nuestra vida por montones de razones, eficiencia, migraciones, etcétera, ha hecho que nuestra vida diaria en general padezca de una desconexión social y geográfica, y en nuestro caso, en nuestro país, esa desconexión social y geográfica es tremendamente profunda. Porque lo que ocurre es que cuando vivimos desconectados de manera social y de manera geográfica, los encuentros, los puntos de encuentro con los otros generalmente se reducen a lo funcional. Y sabemos que lo funcional es tremendamente pobre, porque está enfocado solo a cumplir un propósito, pero pierde la riqueza, y también vamos a ver, pierde una mirada mucho más integral y compleja de lo que es la realidad. Y uno de los peligros evidentes de esta desconexión es la dificultad que tenemos de interpretar a tiempo el dinamismo y la complejidad de la realidad social. Y esta cuestión es definitivamente crítica para cualquier organización. Si no podemos interpretar a tiempo y para poder anticipar, vamos a estar siempre atrasados en entender cuál es el contexto en que la organización opera, y por lo tanto cuáles son las estrategias y qué es lo que tiene que apalancar para poder estar a tono con los contextos sociales. Y particularmente esta desconexión que tiene esta consecuencia se ha puesto aún más en evidencia
dado el contexto de alza de riesgo social que se ha profundizado con lo que ya hemos visto, que es esta crisis sanitaria. Luego, como si no fuera poco, voy a decir, como si no nos faltara nada más, estamos hace mucho tiempo, ya llevamos años haciendo mediciones de confianza, y la confianza es relevante medirla porque es uno de los componentes más importantes para construir lo que es cohesión social, que también lo vamos a ver más adelante, que es la base para el desarrollo sostenible de cualquier actividad. Y si vemos en esta tabla, todas las instituciones en general están en una baja desde el año 2008 a la fecha en la confianza que los ciudadanos tenemos respecto a estas instituciones. Destacamos en amarillo el mundo empresarial, porque estamos hablando del negocio, y ahí vemos que desde el 2008, con un 4.1%, estamos sistemáticamente bajando los niveles de confianza, y en esta última medición, que fue publicada en el diario El Mercurio, hace una semana atrás, vemos que la confianza hacia el mundo empresarial está en un 2.5. Y luego, como quinto punto de este contexto con el que quiero invitarlos a hacer este viaje y esta trayectoria, está el problema del desacople, como le llamamos nosotros, entre la mirada macro y lo micro. ¿Y en qué se traduce esto? Nosotros estamos acostumbrados, y digo nosotros, al menos en el mundo en que me toca desenvolverme profesionalmente, a tener una mirada desde las cifras macro que son reales. Aquí no hay un cuestionamiento si estas cifras son o no son, o si representan o no representan la realidad. Son cifras reales que muestran progresos significativos en nuestro país. Todos los indicadores más relevantes, pobreza extrema, desigualdad, esperanza de vida, con mayores o menores progresos, por supuesto, mortalidad infantil, inflación, desde el año 90 a la fecha han experimentado mejoras significativas. Sin duda el tema de la desigualdad no es una mejora significativa y ahí tenemos un problema, pero en general todos los otros indicadores han experimentado mejoras significativas. Entonces tendemos a mirar lo macro, que lo estamos representando en estas cifras, pero esa mirada macro se traduce a todo, se traduce a mirar la vida desde lo macro sin internarnos en la realidad micro. Y una cuestión que primero sorprende muy negativamente y es muy preocupante, que lo vamos a ver en la lámina siguiente, que cuando vamos a la mirada micro, y yo lo voy a graficar en mirar lo que ocurre a nivel de las comunidades, de las comunas del Gran Santiago, vamos a ver en la tabla siguiente que si analizamos cuáles son los presupuestos municipales per cápita en las comunas del Gran Santiago, y esta información del año 2019, vemos que las comunas, voy a partir desde Peñalolén hacia abajo, Peñalolén, Independencia, La Granja, Puente Alto, Cerro Navia y muchas otras que comparten ciertas características comunes, tienen como ingresos municipales per cápita 10 veces menos que lo que tienen comunas tales como Vitacura, Las Condes, Providencia también, que no está en esta tabla, Lo Barnechea. Y la paradoja, que no hace por ningún lado sentido, ni desde el punto de vista racional, ni desde el sentido común, y ciertamente desde un punto de vista ético, es que no es posible que estas comunas que atienden al 75% de la ciudadanía, y en particular al 50% de los ciudadanos de nuestro país con mayores carencias, tengan 10 veces menos de presupuesto per cápita municipal cuando tienen el deber de atender a la población más carente. Entonces aquí vamos haciendo de a poquito un tránsito desde la mirada macro, que es muy positiva, a esta mirada micro, donde uno dice, bueno, pero aquí hay algo que no está funcionando. Si tenemos estos indicadores macros que nos muestran esto, ¿cómo se traduce esto en la vida real de las comunas? Y este indicador de los ingresos per cápita por comuna ya nos empieza a alertar de que hay algo que aquí no está funcionando bien. Y lo que nosotros hemos trabajado es tratar de darle un nombre a esto de la mirada macro y con filtro. Y digo con filtro porque es otro antecedente adicional. También estamos acostumbrados
desde nuestros mundos, que creo que ustedes también, la mayoría que están conectados, los comparten, a tener esta mirada macro también filtrada. ¿Ah? La conocemos a través de informes, a través de encuestas, a través de estudios, a través de consultoría, lo que es tremendamente importante, o sea, si no, no podríamos hacer mucho de lo que tenemos que hacer. Es una forma de tener noticias, pero que están filtradas. Y una cuestión que es compleja de siempre estar mirando desde lo macro y con filtro, es que nuestras posibilidades de argumentar respecto a esas miradas filtradas también es muy pobre, porque lo que vamos a tener que hacer para poder argumentar respecto a esas miradas filtradas es de nuevo ir a otro paper, a otra encuesta, a otro estudio, que también es la mirada de un tercero que nos filtra esta realidad, que digo de nuevo, es tremendamente importante. No desconozco en ningún momento la importancia ni de los estudios, ni de los papers, ni de la encuesta, porque son instrumentos serios que nos permiten acercarnos a la realidad, pero que nos alejan de la posibilidad de tener este acercamiento más micro a la realidad, y por lo tanto creo que vamos muchas veces por la vida con una mirada como del turista. Y la mirada del turista es una mirada que generalmente se centra en la belleza de lo que ve, en lo que le parece interesante, pero es una mirada en general carente del contexto de realidad, porque cuando vamos como turistas tenemos muy poco tiempo, entonces no nos vamos a poder adentrar en las realidades que observamos desde fuera, y el andar por la vida con mirada de turista tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es la que estamos compartiendo ahora, de que no podemos realmente entrar en profundidad a la realidad micro, y cuando digo realidad micro es la realidad diaria con la que viven la mayoría de la ciudadanía de nuestro país. Y es en este contexto, pero en particular como consecuencia del estallido social, que un grupo de personas nos decidimos armar un proyecto que se llama Puente Social. Tiene distintas aristas, principalmente compartimos un malestar muy profundo, y aquí se los quiero declarar muy honestamente. Yo me sentí muy ignorante, muy inútil, y sufrí un malestar muy profundo y muy doloroso, y permanecí en ese malestar, porque dije, ¿por qué me siento tan ignorante e inútil si he podido desenvolverme en un mundo profesional que me ha dado acceso a tanto conocimiento, a tantas buenas conversaciones, a tantas posibilidades de lecturas, de viajes, de compartir con otros que también están en un nivel de conocimiento que es muy privilegiado? Hay algo aquí que no logro entender de lo que está ocurriendo en el estallido social, y ese no entender lo que me provocó fue un malestar profundo de inutilidad, de no saber qué hacer, de no saber cómo opinar, cómo aportar y cómo hacer mejor el trabajo que me toca hacer. Entonces, profundizando ese malestar, compartimos con un grupo de personas que hoy día forman un equipo muy robusto del proyecto Puente Social, y nos dimos cuenta que estábamos todos en sintonía, estábamos todos experimentando de alguna manera este malestar, y decidimos ir a internarnos a 10 comunas del Gran Santiago para poder ir a conocer sin filtro lo micro y la realidad del 75% de la ciudadanía o de la población de nuestro país. Y es así como construimos Puente Social. Y Puente Social lo que es esencialmente una experiencia vivencial, no es una experiencia personal, es una experiencia colectiva que se ancla en los territorios. Por lo tanto, no ocurre de nuestras oficinas. Vamos a los territorios para conversar directamente con las personas, para poder entender cómo podemos reconectar, particularmente desde las organizaciones, desde el mundo empresarial, en este nuevo contexto social. Lo que hicimos y lo que hacemos es trabajar siempre con un enfoque exploratorio, no vamos con hipótesis previas, para poder de la mejor manera integrar la complejidad de experiencias. Si hiciéramos este trabajo con hipótesis previas, con algunas definiciones, generalmente nuestra mirada habría sido con anteojeras, y lo que quisimos hacer es abrir nuestra mirada, sacarnos las anteojeras para poder integrar de la mejor manera la complejidad de experiencias que íbamos a encontrar en los territorios y en las conversaciones. Somos un equipo multidisciplinario, y lo más importante y que es fundamental, y que es fundamental también para las organizaciones, es compartir valores comunes. Somos una plataforma
que hemos creado a través de esta metodología de encuentros que sostuvimos en los territorios a través de conversaciones y experiencias vivenciales dentro de algo que es relevante y que es relevante para lo que vamos a tratar respecto de la sostenibilidad del negocio en este nuevo contexto social, que es un marco de ética y de dignidad. Dos conceptos que van a tener que ser centrales de ahora en adelante para el ejercicio de cualquier actividad o para el despliegue del hacer de cualquier organización. Y el objetivo de crear esta plataforma es precisamente para apoyar a las empresas a primero entender este nuevo contexto social, que piensen esto lo partimos en el contexto del estallido y ahora estamos en el contexto de la pandemia, más crisis económica, por lo tanto la necesidad de entender este nuevo contexto que se ha complejizado y complejizado crecientemente y en muy poco tiempo, es relevante para desde ahí poder producir una reflexión interna. Y cuando digo una reflexión interna, es una reflexión personal de cada uno de nosotros y también a nivel de los gobiernos corporativos, de las compañías, para desde ahí, desde esa comprensión, diseñar acciones que nos permitan reconectar con nuestros trabajadores, con nuestros contratistas, con clientes, ciudadanos y ciertamente con las comunidades en general. ¿Y qué es lo que buscamos? Aquí hay una cuestión muy central y que es consecuencia de lo que les vamos a compartir, de lo que fue el trabajo de Puente Social. Busca instalar el reconocimiento y el respeto a la dignidad de las personas y asimismo posicionar estos valores, esto es, la dignidad de las personas en el core de las organizaciones como una política central de sus gobiernos corporativos. Y para hacer esto es incorporando nuevas formas de relacionamiento con sus comunidades, como las que ya hemos mencionado, trabajadores, contratistas, ciudadanos, clientes y comunidades en general. Esto para conectar o reconectar a las empresas con todos estos stakeholders para colaborar desde un enfoque que es no transaccional. O sea, lo que estamos planteando acá es, no estamos partiendo de cero, nada es 100% original, nos estamos basando en el trabajo de muchas personas, de muchas organizaciones, organizaciones sin fines de lucro, las mismas compañías que han estado en esta línea de poder vincularse con las comunidades de una mejor manera. Estamos tomando todo eso para sobre eso construir, pero construir en un contexto que era totalmente distinto en el cual trabajábamos anteriormente. Y una de las cuestiones centrales es para entender que la vinculación no solo para, no se tiene que plantear solo en un formato de una transacción, sino que tiene que ser un enfoque de colaboración, donde la transacción lo que hace ciertamente es empobrecer el vínculo, y cuando salimos de la transacción para colaborar, para transformar, aparece una riqueza para las organizaciones que es tremendamente importante, rica, y que si no lo hacemos vamos a perder todo, porque estamos perdiendo talento, valor y capacidad para poder abordar este nuevo contexto social de una manera razonable. Ni siquiera no voy a usar jamás la palabra exitosa, pero al menos de una manera razonable que nos permita desarrollar nuestra actividad y desarrollar el negocio de una manera sostenible. Y aquí vamos a contarles cómo estamos ahora desarrollando el trabajo. Lo que estamos haciendo es co-creando junto a las empresas para entender los desafíos y las oportunidades que significa incorporar y sumar a las dimensiones que ya gestionamos desde la organización en la dimensión social. No es que la dimensión social no haya estado presente o no esté presente, lo que estamos diciendo que la vamos a tener que incorporar de una manera distinta y que para hacer esa incorporación vamos a requerir de cuestiones que hoy día no tenemos presentes en las organizaciones y que las vamos a tener que trabajar. Por lo tanto, es incorporar esta dimensión social como un pilar fundamental de la estrategia de la organización, donde la dignidad de las personas tiene que estar, desde nuestra perspectiva, en el core, en el centro de la organización. Y para eso estamos hoy día en un proceso de co-creación, están todos invitados a cooperar con nosotros, porque esto es un desafío tremendamente complejo, para desarrollar un modelo que innove, que sea dinámico, integral,
que nos permita a las empresas incorporar al menos estas cuestiones: nuevas competencias, nuevos procesos, herramientas, indicadores e incentivos nuevos que nos logren gestionar esta nueva dimensión social desde la estrategia corporativa. ¿Y qué es lo que hicimos? Como les contaba, compartíamos este malestar profundo como consecuencia del estallido social, y lo que decidimos fue: vamos a ir a los territorios y vamos a ir a conversar con las personas. El 26 de diciembre del año pasado nos fuimos a internar en lo que llamamos la primera fase de Puente Social, porque ciertamente tenemos que salir a más comunas, tenemos que salir a regiones, y nos internamos en 10 comunas del Gran Santiago. Estuvimos en las comunas de Independencia, Peñalolén, La Granja, La Florida, Puente Alto, Cerro Navia, Renca, Santiago, Maipú y Recoleta. Como vamos a ver en la lámina siguiente, estas 10 comunas del Gran Santiago, lo vamos a ver en una tabla que viene a continuación, representan el 75% de la realidad de nuestro país. ¿Y cómo hicimos este trabajo de inmersión en las comunas? Estuvimos 40 días en las comunas, 4 días por comuna, alojando en las comunas, sostuvimos alrededor de 92 encuentros, conversamos con 430 personas, y estas conversaciones y esta inmersión territorial la hicimos en distintos lugares y con distintas personas. Acá está la tabla que yo les mencionaba. Los grupos o la representación socioeconómica de las personas con las cuales nos reunimos representan el 75% de la realidad de nuestro país. Estamos hablando de que ese 50% de la realidad de nuestro país tiene un ingreso bruto promedio por hogar que va de los 324.000 a los 562.000 pesos. Ese es el ingreso bruto promedio por hogar del 50% de la realidad de nuestro país. Y luego un 25% que tiene un ingreso bruto promedio por hogar de 899.000 pesos, suma total 75% de la realidad de nuestro país. Algo que es tremendamente preocupante y comprenderán ustedes que es extraordinariamente grave la situación que estamos viviendo en estos momentos, que pre-pandemia los indicadores de salario y endeudamiento del año 2020 mostraban el ingreso del salario mínimo de 319.000 pesos brutos, con 11.3 millones de endeudados, de los cuales 4.7 millones son deudores morosos, o sea, personas que no han podido pagar sus cuotas en los 3 últimos meses. Con un 50% de las pensiones de vejez menores a 202.000 pesos brutos a la fecha de la confección de esta tabla. Y como les contaba, lo que hicimos fue reunirnos para conversar, ¿no? Nuestro interés era, y cuando digo conversar, antes de conversar era escuchar, ¿no? Fuimos a escuchar para desde escuchar poder conversar. Y nos reunimos con dirigentes sociales, agrupaciones comunitarias, formales o informales, trabajadores municipales, vecinos, pobladores, personas comunes y corrientes que conviven dentro de la vida que se da dentro de los territorios y las comunas, y también con alcaldes. Y esto lo hicimos de una manera bien particular. Nosotros no los invitamos a un lugar que nosotros definiéramos, sino que lo que hicimos fue ir a los lugares donde ellos nos invitaban. Y para los que les gusta el fútbol, lo que hicimos fue jugar de visita. Y esto jugar de visita fue tremendamente importante, porque lo que vamos es al lugar donde tú te sientes cómodo, y desde esa comodidad te permite sostener conversaciones que son de horizontalidad, abiertas, de mucha honestidad, y logramos entrar a espacios de intimidad que yo permanentemente agradezco a todas las personas con las que nos reunimos. Seguimos en contacto permanente con los territorios, siempre digo y me alegra decir que tenemos 400 nuevos amigos, y lo que hicimos fue ir a sus lugares, a canchas de fútbol. Aquí vamos a ver algunas fotografías de los espacios donde nos reunimos. Estuvimos en sus casas, nos abrieron sus casas, una cuestión de una generosidad tremenda que no termino de agradecer. Estuvimos en sedes sociales. La siguiente, por favor. En restaurantes, en CITES, como lo vamos a ver a continuación.
La siguiente, por favor. Y en todos los tipos de espacios públicos que están disponibles dentro de las comunas, como pasajes, teatros, canchas, azoteas, espacios municipales, estadios, bibliotecas, puestos de comida. Esto es lo que les queremos transmitir de pasar de lo macro a lo micro. Pasar de lo micro requiere ir a los territorios, requiere recorrerlos. Nos tocaron unos calores, me acuerdo, en esta etapa de verano, y sentir el calor, ver la falta de espacio de áreas verdes, ver el hacinamiento, ver la dificultad diaria en términos de transporte público, la dificultad en temas de acceso a tiempo a los sistemas de salud, ver la dificultad de los alcaldes y las municipalidades que con estos 10 veces menos de presupuesto tienen que atender las necesidades del 50% de la población más vulnerable de nuestro país, hace que el acercamiento y este desacople entre lo macro y lo micro empiece de alguna manera a converger, porque estamos teniendo lo macro, reconociendo el progreso que hemos tenido en nuestro desarrollo, pero al mismo tiempo acoplándolo con la realidad micro, que no siempre es consistente con los buenos resultados que a niveles macro analizamos. La siguiente, por favor. Y aquí están algunos de los alcaldes con los que nos reunimos. Estuvimos con la alcaldesa Leitao en Peñalolén. Aquí vamos a ir pasando todas las láminas. Tuvimos conversaciones recurrentes con ellos, no solo una conversación. La siguiente, por favor. Estuvimos en Renca con el alcalde Claudio Castro. Acá estamos en una visita barrial. Recorrimos con los alcaldes las ferias, recorrimos los barrios, estuvimos con sus comunidades, acá con el alcalde Mauro Tamayo, en la comuna de Cerro Navia, acá con el alcalde Gonzalo Durán en Independencia. Luego estuvimos también con el alcalde Jadue en la comuna de Recoleta. Y también conversamos profundamente con el alcalde Alessandri, que ya nos había pillado la pandemia y la reunión la habíamos tenido que postergar, así que nuestra conversación fue en la realidad que estamos viviendo hoy día, que es esta dualidad entre lo presencial y lo virtual. Entonces la conversación con el alcalde Alessandri fue vía Zoom. La siguiente, por favor. ¿Y cómo hicimos esto? Para esto nos aproximamos, como ya les contaba, con una mirada abierta, sin hipótesis previas, para poder integrar la complejidad de la realidad social, pero también con una metodología propia que llamamos la ética del encuentro. Y esta metodología no la teníamos desarrollada previamente, teníamos algunos indicios, algunas bases sobre las cuales la íbamos a construir, pero también fuimos abiertamente a entender que como no conocíamos, no podíamos ir a implementar una metodología que de nuevo provocara este desacople entre la realidad macro y lo micro. Por lo tanto, fue una metodología que se fue enriqueciendo permanentemente a través de los contactos. Cometimos muchos errores, tuve montones de desaciertos y tuve la generosidad de las personas con las cuales nos encontramos para hacérmelos ver, en algunos casos de una manera muy dura, y que me provocó mucho dolor, porque cuando me lo planteaban, lo que yo veía era el dolor, lo que causa la desconexión, la mirada macro, cuando uno está ajeno a los contextos territoriales y a los códigos territoriales que en las comunas que uno no conoce se manejan. Y esta ética del encuentro se apoya principalmente, también es un proceso que está en desarrollo. La siguiente, por favor. Pero se apoya principalmente en los siguientes conceptos. Primero, lo que ya hemos estado conversando, asumir que existe una desconexión. Vivimos en un contexto de desconexión social y estructural que es profundo. Y en esta desconexión todos somos parte, nosotros las élites, pero también los ciudadanos en general. O sea, aquí no es una cuestión de que uno esté más o menos conectado, estamos todos desconectados. Y eso es parte de la metodología, que hay que asumir que esa conexión existe, es real, y no pretender evadir que eso existe. Luego, aprender códigos y contextos territoriales, y para eso uno no los va a aprender, y yo ya estoy tremendamente convencida que eso uno no lo va a aprender desde las oficinas, no lo vamos a aprender desde nuestra oficina. Podemos tener luces, indicios, pero los vamos a aprender solamente en el contacto directo con las personas
en sus territorios, en las comunas, compartiendo en sus espacios. Como tercer punto, algo que es fundamental y que todos hemos leído y estudiado, la importancia de escuchar. Lo de la escucha atenta ya lo conocemos, pero aparte de eso, en esto del escuchar, hay una cuestión relevante que creo que nos ha tenido hace bastante tiempo en discusiones que nos polarizan y tensionan nuestra sociedad, que es el de defender posiciones. Si nosotros hubiéramos llegado a cualquiera de estos territorios en el contexto de crisis social en el cual abordamos este trabajo, a defender posiciones, la posibilidad, ustedes se imaginarán, de haber podido tener una conversación habría sido nula, porque nos habríamos atrincherado en la defensa de posiciones, donde siempre hay razón de una y otra parte, pero no habríamos podido construir una conversación común. Por lo tanto, el aproximarnos para construir vínculos de otra calidad tiene que ser con una aproximación a no ir a defender nada. No tenemos que defender nada, tenemos que buscar desde lo que ya hemos hecho cuál es el espacio común para construir este nuevo futuro que espero que sea mejor desde una perspectiva común y colectiva, y para eso tenemos que encontrarnos en la conversación, tenemos que encontrarnos en esa conversación para poder crear este vínculo que es distinto. Lo cuarto, que ya habíamos anticipado, nunca tuvimos ningún encuentro con una agenda previa. Aquí no íbamos con una agenda previa ni con un propósito transaccional. Íbamos realmente con un genuino interés de poder conversar, de poder entender, de declarar nuestra ignorancia y de poner al otro en un espacio de reconocimiento de su dignidad, algo que parece obvio, pero que creo que lo tenemos que tener, pero con letras muy grandes, puesto donde en todos los lugares que ustedes dispongan, en sus oficinas, en sus casas, que es reconocer al otro en su dignidad. Y esa cuestión es tremendamente importante, y vamos a ver por qué es tremendamente importante, no solo por una cuestión de humanidad, sino porque no hacerlo así tiene consecuencias que generan mucho daño, dolor y pérdida de valor para una construcción de un futuro común. Vamos a compartir ahora con ustedes algunas observaciones desde el trabajo que están más vinculadas con la conversación sobre la sostenibilidad del negocio en este nuevo contexto social. Tenemos más de 100 observaciones de distintos tipos. Hemos seleccionado 3 que tienen que ver con la conversación del día de hoy. La primera, que tiene que ver con el mundo de la política, y muy relevante y muy triste haber tenido contacto directo en las conversaciones de una percepción transversal que tiene la ciudadanía del descrédito sobre la clase política. En esencia, no hay confianza en la clase política desde las grandes mayorías ciudadanas. Eso está totalmente consistente con la tabla que vimos previamente respecto a los índices de confianza, donde la clase política sale sus niveles de confianza muy mermados. Tampoco en el gobierno, el parlamento, o sea, es toda la clase política en general que está sufriendo una crisis de desconfianza y de descrédito desde las mayorías ciudadanas. ¿Cuál es la excepción dentro de esto? Que también es consistente en la tabla que les mostramos previamente, que una de las organizaciones o representantes que sí están a la alza en sus niveles de confianza son precisamente lo que percibimos en los territorios que eran respetados y valorados, que son los alcaldes. Ahora, ¿cuáles alcaldes o cuáles alcaldesas? Aquellos que están realmente conectados con sus comunidades y con los territorios. Esto es, en términos simples, que conversan con los ciudadanos y recorren las comunas semanalmente. Tiene una práctica muy interesante de las visitas barriales, donde abordan el conocimiento de las comunas y las necesidades de sus ciudadanos en conjunto con todos los equipos de los funcionarios municipales. Se hace un listado muy exhaustivo de cuáles son las necesidades, se compromete lo que se puede meter, se dice lo que no se puede hacer, y a la semana siguiente ya están trabajando los equipos para empezar a dar respuesta a las necesidades más apremiantes que se detectaron en la visita barrial respecto a las necesidades de los ciudadanos. Luego, algo precioso y de tremendo valor son los líderes sociales. Encontramos en estos 92 encuentros y conversaciones una riqueza tremenda en los líderes sociales, los líderes de base, que son personas que han vivido en esos territorios, han nacido en esos territorios, muchos de ellos partieron como pobladores, hoy día tienen su casa,
han desarrollado emprendimientos sociales, muchos de ellos son trabajadores de nuestras compañías, y son ellos los que mejor conocen cuáles son las necesidades de sus bases y los talentos que hay en sus bases. Encontramos una cantidad de competencias que desde las organizaciones siempre estamos tratando de construir a través de formaciones, capacitaciones, competencias tales como la del liderazgo, el trabajo colaborativo, la autogestión, el compromiso con lo que hacen. Todos estos son líderes sociales que tienen sus trabajos y además le dedican tiempo extra al trabajo social, con mucha calidad, mucha eficiencia, como yo digo, con 2 chauchas tienen proyectos con un impacto social tremendo, y esto les da una legitimidad en sus bases que los hace gozar, por lo tanto, de confianza, y son representantes que actúan con legitimidad en representación de las comunidades, y por lo tanto la mayoría de ellos también trabaja muy articuladamente con los municipios, y ahí se genera una relación muy virtuosa para poder resolver los problemas más apremiantes de las comunas. Y respecto a la empresa, ¿qué es lo que percibimos? Primero, algo que no es desconocido para nada nadie de nosotros. En general la ciudadanía nos percibe a la empresa y a la política como algo, como lo mismo, diría yo, que estamos muy relacionados, y que nos encontramos en los mismos espacios, voy a ponerlo de manera coloquial, comemos en los mismos lugares, nos casamos entre nosotros, compartimos los mismos espacios sociales, y por lo tanto es una clase empresarial y política muy distante de la ciudadanía. Así nos perciben. Mucha rabia generalizada que por supuesto se manifestó en el estallido social por el abuso, en particular por los casos de colusión que conocemos, y algo que nos sorprendió mucho, que no visualizaban en general claridad de colaboraciones con la empresa. Y eso me sorprendió mucho porque uno siempre piensa desde la empresa que es tan evidente lo que nosotros podemos aportar en la relación con las comunidades. Ellos, cuando le hacíamos la pregunta, ¿cómo visualizan ustedes que podemos colaborar?, las respuestas eran bien simples. Todas las otras conversaciones eran muy ricas, y cuando llegábamos a esta pregunta, había cierto como desconcierto en la pregunta. Decían, no entendían que ni siquiera qué es lo que le estábamos preguntando. Y por lo tanto, si uno no tiene claridad en las colaboraciones, es muy poco probable poder identificar oportunidades de trabajo en conjunto. No obstante todo lo anterior, esta mala percepción, esta rabia generalizada, al momento de conversar con ellos sobre la importancia o no importancia de la existencia de la empresa de manera transversal, con todos los grupos que nos reunimos, demostraban y valoran la existencia de las empresas. Por lo tanto, no hay un pedido por reemplazar a las empresas, sino que hay una exigencia distinta. Lo que nos piden es una nueva empresa, empresas éticas, empresas conscientes. Esta es una frase textual que nos dijo un chico de primera línea con el cual nos reunimos y que trabaja en el mundo de la construcción. Y por último, entre estas observaciones que quisiéramos compartir con ustedes hoy día, es que a la base de las demandas sociales y económicas que se manifestaron con fuerza en el estallido social, y que no van a variar, lamentablemente se van a profundizar por esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo en estos momentos y que nos va a acompañar por algunos meses más. Las principales demandas de salud, pensiones, educación, ingreso mínimo, como demandas de carácter social y económica, más una demanda que nos plantearon también de manera transversal, la demanda por el trato. Y en un análisis del trabajo que hacíamos en las noches alojando a las comunas, empezamos a decir, pero ¿qué hay a la base de todas estas demandas? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Y a la base de todas estas demandas es una demanda por dignidad. Y dignidad es dignidad en la salud, dignidad en las pensiones, dignidad en el ingreso mínimo, dignidad en la educación y dignidad en el trato. Acá hay una lámina que quise compartir con ustedes porque es relevante. Ustedes todos sabemos que nada hoy día lo vamos a hacer solos, y si no tuviéramos la fuerza de todo este equipo que hoy día está trabajando en Puente Social, nada de esto habría sido posible. Lo que armamos fue un equipo de primer nivel, multidisciplinario. Acá hay ingenieros, hay arquitectos, hay dramaturgos, hay psicólogos, hay periodistas, hay fotógrafos,
trabajando cohesionadamente, compartiendo valores para poder abordar este desafío que, como les dije, y ustedes lo habrán visto, es tremendamente complejo. Además, ya tenemos una alianza con un destacado académico y CEO de compañías australianas que se nos ha sumado a este desafío, porque lo que estamos hablando no es un problema nuestro, no es un problema de nuestro país, es un problema de nuestro país, un problema que tenemos a nivel mundial. Y acá entramos a la pregunta o a la invitación de la conversación de hoy. ¿Cómo hacemos entonces, en este contexto de complejidad, de crisis sucesivas, profundas, sociales, sanitarias, económicas, con este problema de esta desconexión estructural, social y geográfica, con esta costumbre de mirar más lo macro, pero no adentrarnos en lo micro, desde un contacto directo con los territorios y las personas, con bajos niveles de confianza? Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el desafío que se nos impone en las organizaciones, dada la definición de lo que es sostenibilidad, para desarrollar un negocio sostenible en este nuevo contexto social de tremenda complejidad e incertidumbre? Y nuestra propuesta, que no es una propuesta que yo diga de nuevo que parte de cero, pero que sí tiene una mirada, yo diría, distinta en cuanto a su profundidad, es reconocer que a las dimensiones del negocio que ya gestionamos desde nuestras estrategias, desde nuestras matrices de riesgo, como son la dimensión financiera, la regulatoria, la medioambiental, la tecnológica, debemos sumar ahora una nueva dimensión que es la dimensión social. Y cuando digo debemos sumar ahora, repito, no es que esto no haya estado presente en nuestras organizaciones, pero lo que estamos proponiendo es sumarla de una manera distinta, esto es, situarla en el centro de la organización y con la misma relevancia que tiene la dimensión financiera, la regulatoria, la medioambiental y la tecnológica. Como ustedes sabrán, y muchos de los que están acá, me imagino, les toca el trabajo dentro de las empresas y organizaciones, ya el administrar las 4 variables o dimensiones que ya teníamos es tremendamente complejo. Por lo tanto, el incorporar la dimensión social nos impone un nuevo desafío, pero también nos plantea una oportunidad. Ahora, ¿cómo abordamos esto? Nosotros creemos, y que digo creemos porque esto es un proceso que está en evolución y es dinámico, como les dije, lo estamos co-construyendo en conjunto con las empresas, con los gobiernos corporativos, con conversaciones, con la ciudadanía, en contacto permanente con los líderes sociales y los municipios. Primero, una declaración que la ponemos aquí en negrita, que creemos que es relevante, es bien radical, pero su radicalidad tiene un sentido, que es incorporar la dignidad de las personas en el core de la estrategia de la empresa. Y para hacer esto tenemos que pasar por varios pasos, porque no es un desafío, como les decía, simple, pero sí trae una oportunidad, y no solo la oportunidad, sino nos va a permitir realmente desarrollar el negocio de manera sostenible en este nuevo contexto social. Y para esto hemos iniciado procesos de reflexión a nivel de los gobiernos corporativos de las compañías. Estamos en un trabajo de desarrollar los KPIs, identificando las competencias, diseñando los procesos e indicadores que van a ser necesarios para incorporar esta dimensión social dentro de la estrategia, dentro del core de la organización, y rompiendo con la desconexión. Acá hay un llamado y una invitación. Yo les quiero compartir que no ha sido nunca en toda mi trayectoria, yo llevo muchos años en el mundo de las organizaciones, nunca había tenido una experiencia más transformadora y más ¿cómo decir? Me abrió la mente, eso es lo que les quiero conversar con ustedes, compartir con ustedes. Me abrió tanto una comprensión nueva de esto, de lo macro, de lo micro y de las oportunidades que tenemos las organizaciones para realmente construir vínculos, conversaciones y valor y sostenibilidad para el negocio que antes no tenía para nada esa claridad. Tenía algunas intuiciones, pero vivirlo desde la realidad, desde la vivencia, realmente ha sido una de las grandes transformaciones y de alguna manera yo lo comparto en mis círculos más cercanos. Creo que desde hace muchos años de andar en la búsqueda de cómo contribuir mejor al mundo empresarial en el cual me he formado, el cual admiro, el cual quiero, al cual le tengo aprecio y cariño, es entender
que tenemos que romper con la desconexión. Tenemos que romper con la desconexión y tenemos que ir a los territorios con recurrencia, a nivel de las empresas en general. También sus gobiernos corporativos tienen que hacer este reconocimiento, recorrido por los territorios, para conversar con las personas en un marco de ética y dignidad. Y la reflexión más íntima que les quería compartir es que de alguna manera, yo tengo 53 años y desde los 26 años que estoy trabajando en el mundo empresarial, siento que de alguna manera he llegado al lugar donde quería llegar, para desde ese lugar, que en esta vinculación profunda con la ciudadanía, poder aportar al mundo de las organizaciones y al mundo empresarial. ¿Y por qué? Porque si vamos a hablar de sostenibilidad del negocio en el nuevo contexto social, hay una cuestión que es central. Si no hay cohesión social, si no vivimos en una sociedad que tenga niveles de cohesión social que requieren niveles de conexión, niveles de vinculación, niveles de confianza, niveles de calidad del vínculo, sin cohesión social no es sostenibilidad del negocio. Por lo tanto, trabajar en todo lo que hemos venido mencionando e incorporar en el core, en la estrategia del negocio, de las organizaciones, la dignidad de las personas como un eje rector, como un vector para el desarrollo, es tremendamente importante y vamos a decir, es indispensable para la sostenibilidad del negocio. Y claramente, porque ya nos hemos convencido como equipo, ya llevamos, desde que iniciamos esto, recuerden, el 26 de diciembre, llevamos ya más de 5 meses de reflexión, de trabajo, nos agarraron estas crisis sanitarias, la crisis económica, por lo tanto la reflexión se ha ido profundizando más. Creemos, pero con total convicción, que la dignidad de las personas no puede ser un costo para el desarrollo. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, en lo que estamos. Eh, el desafío, como les compartía, es inmenso. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Están todos invitados a aportar, a hacernos ver lo que no estamos viendo, a aprender de la experiencia que ustedes han hecho, porque todo va a sumar, y también la visión de los jóvenes, de aquellos que están en su formación profesional, es tremendamente valioso para poder co-construir algo que tenga sentido para todos. ¿Ah? Nuestra aspiración es que el negocio sostenible, lo que va a tener que hacer para que sea sostenible en este nuevo contexto social, es generar bienestar para todos, no solamente para unos, sino que para todos los stakeholders que conviven en el ecosistema de las empresas. Y algo que ya comenzamos a hacer en el ámbito de la formación de los nuevos profesionales, en particular de los ingenieros, es una preciosa alianza con esta Escuela de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez de Ingeniería y Ciencias, que es el proyecto que llamamos la Escuela de la Experiencia. Esta Escuela de la Experiencia que pretendemos inaugurar ahora en el segundo semestre en algún formato, y si tiene que ser por Zoom, así lo haremos para luego llegar a los territorios, tiene como objetivo central potenciar el desarrollo integral de los estudiantes de ingeniería de sus últimos 2 años de formación, de cuarto y quinto año, que ya están con una formación muy sólida en sus competencias de ingeniería, incorporándole a esas competencias la comprensión de la realidad social, innovación sostenible, trabajo en equipo con líderes sociales y un relacionamiento con las comunidades, con los ciudadanos, basados en una ética desde la diversidad. ¿Para qué? Para trabajar en el diseño y en la implementación de proyectos de ingeniería concretos en contextos territoriales. Acá tenemos un director académico, un director de programa y un director que se llama el director de experiencia. Una de las cosas preciosas que aprendimos en las conversaciones con los líderes sociales fue preguntarles ¿cómo hacen ustedes lo que hacen? Y todos nos decían, nosotros no hemos estudiado, generalmente no tienen formación académica, pero sí somos expertos en algo. Nosotros somos expertos en experiencia. Y esa experiencia, la riqueza del hacer desde la experiencia, desde la realidad, desde la dificultad, de la fragilidad permanente en que viven estas mayorías ciudadanas, sumado a la formación de la Escuela de Ingeniería, creemos que es una preciosa forma de conectarnos para generar una nueva vinculación que se traduzca en proyectos
que sean proyectos sostenibles y que tengan el impacto en los contextos territoriales que la ciudadanía quiere tener, no los que nosotros queramos provocar, sino que lo que la ciudadanía necesita. Así que estamos muy contentos con esta alianza y que se materializa en la Escuela de la Experiencia para nuestros alumnos de cuarto y quinto año de la facultad. Eso era este viaje en el cual les queríamos invitar hoy día. Quiero darles las gracias por la atención y totalmente abiertos ahora para poder compartir con ustedes sus reflexiones, comentarios, preguntas, contribuciones. Muchas gracias. Claudia, te voy a leer la primera pregunta de uno de los asistentes que tenemos ahora en la charla. Dice, ¿cómo ves la disposición de las organizaciones en Chile a tener una visión enfocada en la sostenibilidad? Ok. ¿Quieres que veamos todas las preguntas o las voy respondiendo una a una? Vamos una a una. Mira, yo tengo largo tiempo de trabajar con las organizaciones y puedo decir que siempre de buena fe he visto una preocupación. Hay una preocupación creciente, transitando esto de la sustentabilidad, la sostenibilidad, por entender cómo vincularnos mejor con las comunidades. Sin embargo, creo que esta triste coyuntura que estamos viviendo, que tiene que ver con esta fragilidad común compartida, con esta lección de humildad que nos ha puesto a cada uno de nosotros esta pandemia, y por lo tanto esta vulnerabilidad común y esta incertidumbre respecto al futuro común, claramente genera un espacio aún más propicio desde las organizaciones y desde quienes lideran las organizaciones para tener conversaciones de este tipo y realmente embarcarnos en un trabajo aún más ambicioso, aún más profundo, que es poner la dimensión social en el centro, en el core de la estrategia. Entonces, en ese sentido, estamos con cierto... A mí siempre me carga declarar así, hacer declaraciones categóricas, pero voy a decir que estamos optimistas respecto a la disposición y a la sensibilidad al estado emocional que existe para abordar estos temas. Cuestión que también hay que tener un cuidado, porque no queremos que esto pase y que todo esto se nos olvide. Por lo tanto, el trabajo realmente es un trabajo de largo plazo que nos toma de esta vulnerabilidad para desde aquí empezar a actuar, pero para perseverar en el futuro y no olvidarnos. Pablo Narváez nos hace la siguiente pregunta. Dice, creo que es fundamental el cambio cultural y muchas veces se entiende el concepto de sostenibilidad por parte de los líderes, pero luego cambiar no es fácil y la inercia o el volver a hacerlo como lo han hecho durante años es realmente desafiante. ¿Qué piensas respecto a eso? Estoy totalmente de acuerdo. Es una de las complejidades de los cambios y de las innovaciones. Uno cambia práctica y para eso tienen que ocurrir varias cosas simultáneamente. Por lo tanto, esto no ocurre de una vez. Los procesos de reflexión al interior de las organizaciones, esto de trabajar con una metodología que nosotros denominamos la ética del encuentro y formarnos en esas competencias, detectar estos indicadores, KPI, procesos, nuevas prácticas al interior de las organizaciones y asignarles a ellos los incentivos correctos son indispensables para poner en movimiento todas las palancas que necesitamos mover para producir los cambios culturales. Y claramente uno de los ejes centrales de ese cambio cultural tiene que ver con salir de nuestras oficinas para adentrarnos en los territorios a conversar con las personas. Por lo tanto, no es algo que se produzca de un momento a otro, pero sí creemos, como lo dije recién, que estamos en un momento, quizás el mejor momento, el más triste momento, pero el mejor momento para producir un cambio de esta magnitud y de esta importancia para hacer que lo que hacemos sea sostenible en el futuro. Tenemos otra pregunta. La presidenta Bachelet, en su segundo periodo, trazó la dignidad como el eje de su programa. ¿Por qué los empresarios todavía no se convencen de esto? Yo no puedo hablar por los empresarios, puedo hablar desde mi experiencia en trabajo con las empresas,
Y yo creo que nadie, ninguna persona, no quiere ver al otro ser humano en su dignidad. ¿Ah? Esa cuestión, doy fe de todas las conversaciones y las reuniones. Ustedes saben que lo primero que uno ve en un directorio, la primera lámina que vemos es la seguridad de las personas, y hay un valor y un respeto por la vida de la persona. Hemos visto en este tiempo de pandemia cómo el mundo empresarial se ha movilizado con mucha velocidad, ha levantado financiamientos o aportes que son considerables para ir no en ayuda a la comunidad en general, para llegar con cajas de alimentos a las casas de las familias que lo están necesitando. Por lo tanto, lo que yo veo que aquí hay mundos, el mundo de la política, el mundo de la empresa, el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, el mundo ciudadano, que todos estamos tomando una conciencia mayor, con niveles y profundidades a su tiempo, pero que son valiosos y que es una buena noticia. La mala noticia sería que no nos estuviéramos preocupando de estos temas. Por lo tanto, yo lo que veo siempre es decir, podemos avanzar y hay indicios y hay un espacio propicio para poder hacer esa transformación. Jorge pregunta, ¿cómo te has involucrado con el gobierno en este proyecto? ¿Tuviste algún acercamiento con el ministro Sichel? No hemos tenido aún acercamiento con el gobierno. Yo creo que el gobierno está tan demandado y desafiado por lo que está ocurriendo, que hemos sido, yo creo que muy respetuosos de decir, a su tiempo podremos conversar. Hoy día lo que estamos tratando de hacer es apoyar lo que hay que apoyar, y ya llegará el minuto en que podamos compartir esta experiencia, porque sí, en la pregunta hay algo muy importante. Tal y como el mundo de las organizaciones privadas, el mundo empresarial está desafiado, el mundo de la política y el mundo de la confección de las políticas públicas también va a estar desafiado, y creemos que también va a tener que incorporar de manera distinta la dimensión social a la hora del desarrollo de las políticas públicas. Por lo tanto, esperamos que llegue su minuto, pasada esta crisis, para poder sentarnos con tranquilidad a compartir, a conversar y a escuchar nuevamente, para poder entender dónde están los puntos de encuentro entre ambos mundos. Josefina deja su pregunta, dice, ¿cómo se puede fomentar que las empresas y políticos tengan una mirada que no tenga ese filtro y les permita tomar mejores decisiones? Muy interesante tu charla y muchas felicitaciones. Muchas gracias, Josefina. Yo creo que hay una cuestión práctica y esencial. Vamos a tener que salir a los territorios. No, la política desde lo central, la empresa desde las oficinas, ya no puede seguir tomando decisiones solo de esos lugares. Eso es importante, evidentemente, no podemos estar todo el tiempo dentro de los territorios, pero sí vamos a tener que tener prácticas recurrentes de conocer, de caminar los territorios y de ver cómo lo macro se traduce en lo micro, dónde están los distanciamientos y por lo tanto dónde están las oportunidades de trabajo conjunto para mejorar lo que es indispensable mejorar para la sostenibilidad del negocio y para la sostenibilidad de nuestra sociedad, para tener cohesión social. Si no logramos eso, vamos a generar dolor para todos y vamos a perder todo. Ese es el mensaje. Si esto no lo hacemos ahora, todos vamos a perder. Eliseo dice, un hermoso trabajo, da mucho para pensar. Francisco Pizarro nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan gastado está el término sostenible en las organizaciones? En este último tiempo hemos visto cómo se amarran a este concepto para tratar de continuar con la productividad o el funcionamiento, para asegurar la sostenibilidad en un futuro. Bueno, yo creo que esa pregunta, que es muy buena y la agradezco, tiene que ver con esto de transitar. Lo decíamos, nosotros estamos construyendo sobre un camino que ya se ha recorrido, pero para llevarlo a un nivel distinto, donde lo no transaccional es una de las claves, donde el marco ético de dignidad es otra de las claves, donde co-construir, conversar y reflexionar en conjunto para entender cuáles son las palancas desde la organización que tenemos que mover y traccionar para hacer el cambio, son distintas a las que hemos hecho. Por lo tanto, más que gastado el término, los términos a veces se usan demasiado, pero siempre tenemos la capacidad de darle a esos conceptos o unirlos a atributos nuevos que le den no solo frescura,
sino que los hagan encarnarse con consistencia dentro del hacer de las organizaciones.